¿Vamos a hablar de qué? Pues de esto que he llamado modelos estratégicos para emprendedores creativos. Me voy a poner así grandote, que antes se me ha olvidado quitar la carterilla y luego volver a poner, pero no pasa nada, hoy estoy que se me va un poco la pinza. Pero bueno, vamos al tema, vamos a enmarcarlo un pelín, porque en rondas anteriores hablamos de muchas cosas, estamos hablando de un montón de cosas, pero voy a rescatar lo que vamos a necesitar para esta birra. Y en rondas anteriores, pues hablamos mucho del HI. Os conté lo que era el HI. Me gusta contar las cosas demostrando, como he publicado en el vídeo de hoy, en el post de hoy, con mi enano. Y el HI, pues lo conté demostrando, ¿no? Y demostrándolo, pues fue en un evento que se llamaba HI, High, en este caso en Madrid, entonces lo llamamos High Madrid, y sobre el cual hablé justo después del evento. Ahí estáis muchos, espero que os veáis, pues Antonio, Alberto, Fran, pues muchos estáis, que a ver a quién me acude, quién me acuerdo que he saludado, Tamara, Belén, Alberto, el otro Alberto, quiero decir, muchos de los que estáis aquí, y fue un evento maravilloso al que llamé High. Bueno, pues porque es muy amable, eso es saludar y decir hola, pero porque HI, como he dicho en otras birras, para mí significa Human Intelligence. Y en tiempos de inteligencia artificial, que yo soy muy friki de lo mío, de la tecnología, pues creo que es lo que desbalancea esta ecuación que, bueno, pues que creo que es la respuesta a la pregunta, ¿no? Os decía en otras birras que mucha gente está empeñada en descifrar si el HI es mayor, igual o menor, puede ser mayor, igual o menor que la inteligencia artificial. Yo creo que esa no es la ecuación o la pregunta a hacerse, sino que desde otra perspectiva, como decíamos, pues si entendemos que sumamos nuestro HI a la inteligencia artificial, siempre va a ser mayor que la inteligencia artificial. Siempre, pues en realidad no siempre. Siempre que el HI sea mayor que cero. Y esto es una obviedad, pero dices, bueno, ¿y cómo hago que el HI sea mayor que cero, no? Bueno, pues en la birra de hoy vamos a hablar del HI como el activo fundamental de este modelo de emprendimiento que yo llamo emprendimiento creativo, otros llaman solopreneur, otros llaman company of one, otros llaman como quieran, pero que, bueno, pues básicamente va de ser tú y tener N líneas de negocio, ¿no? En vez de ese emprendimiento tradicional que eres un equipo y te dedicas a una línea de negocio normalmente. Bueno, para mí va de independizarse tanto de empleadores como de inversores y por un camino de emprendimiento desde un propósito, desde un balance, desde unos valores y con un enfoque obviamente creativo. Por eso yo lo llamo emprendimiento creativo. Bueno, dicho eso, pues vamos a abrir la barra libre de aprendizaje de hoy, casi al melón y como siempre, pues de la mano de nuestro querido patrocinador, Cervezas La Virgen, una birra fresquita con mucha personalidad, con actitud emprendedora, diría que con mucho HI y con mucho rock and roll también. Así que muchas gracias a Cervezas La Virgen por, entre otras mentes inquietas, hacer posible este espacio que nos llega todos los viernes para hacernos las delicias del viernes. No sé si eso lo mantendré o no, pero me queda un poco así como bien. Bueno, ¿qué vamos a trabajar hoy de este mapita de rasgos de la actitud emprendedora que me gusta mostrar todos los viernes? Pues hoy, sobre todo, nos vamos a poner estratégicos. Otras veces estamos más creativos, más críticos, más comunicadores, más growth freaks. Hoy vamos a estar, sobre todo, estratégicos. Y yo lo defino como capacidad de síntesis, de pensamiento sistémico y de generación de modelos. Soy una persona que le gusta mucho sintetizar, generar modelos, resolver inverse problems, como decía Jaime Altozano en su maravilloso último vídeo de cómo funciona la inteligencia artificial, que si no lo habéis visto en YouTube, corred a verlo, es maravilloso. De ahí viene lo de los inverse problems, de lo cual hablaba en mi post de ayer. Decía sobre emprender, elegir todo y resolver inverse problems. Y decía, pues un poco mi camino, ¿no? Trabajando por cuenta ajena, todas esas variables que considero importantes, pues cómo han ido cambiando con el tiempo. Cuando trabajaba por cuenta ajena, tenía las finanzas estables y dependiendo de en qué proyecto, una vida personal balanceada, pero en general me faltaba libertad creativa, de espacio, de tiempo y espíritu de contribución a un propósito. Cuando empecé a emprender, es verdad que me fui directamente por este modelo de emprendimiento que intuía, no busqué inversión y me fui por el emprendimiento tradicional, quizá me pilló mayor, aunque bueno, yo pienso que la edad es una cosa mental, pero bueno, intuí que quería ir por algo diferente al emprendimiento tradicional y sí que es verdad que puse esos principios de libertad, de creatividad, de espíritu de contribución a un propósito, etcétera, en la base de lo que hacía y construí el balance personal desde ahí. Sin embargo, unas finanzas tensionadas, lo cual es normal cuando emprendes al principio, terminan por desestabilizar lo demás. Hay que emprender con algo de colchón. Eso, bueno, es bueno, yo lo hice, pero quizá hay que medir cuánto colchón necesitas. Y siempre va a ser más del doble de lo que estimas. Bueno, el caso es que luego probé un híbrido, como decía, ¿no? Y esto es trabajar por cuenta ajena a la vez que por tu cuenta.
Funcionó durante un tiempo, se me desbalancearon muchas cosas, obviamente, pues tenía alguna libertad de espacio, pero de tiempo no tenía mucho, porque al final, obviamente, os podéis imaginar que curraba mucho. Tenía cierta libertad creativa, más en mi faceta cuenta propia que en la cuenta ajena. El espíritu de propósito pues era un poco lo mismo, pero por lo menos las finanzas estaban balanceadas. Y creo que funcionó durante un tiempo, pero luego dejó de funcionar. Entonces vi que otro valor importante para mí era la sostenibilidad. No era sostenible a largo plazo estar así. Y en ese momento, como decía en el post, mucha mente conformista de refranero popular, que me gusta decir a mí, me dijo entonces que, claro, que es que no se puede tener todo, ¿no? Y a mí eso me machaca. Ese es el tipo de frases, como digo, que las mentes inquietas nos llaman a una búsqueda aún más intensa y más motivada. A mí me gusta elegir todo, todo lo que tiene sentido, todo lo que, bueno, pues lo que suma y lo que, bueno, pues lo que no es aparentemente una cosa o la otra, ¿no? Y dices, bueno, es que finanzas estables, balance personal y ciertos valores o principios tuyos como la libertad creativa de espacio y tiempo, el balance o el espíritu de contribución a un propósito o la sostenibilidad, pues parecen principios profesionales con sentido que conformarse a no tener todos es como decir, bueno, pues no sé, pues me conformo a que tengo que tener una vida no todo lo buena que podría ser, ¿no? Y yo siempre me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que elegir, ¿no? ¿Por qué no? Es una pregunta muy de mente inquieta y muy de mente creativa. Entonces, a mí me gusta elegir todo, me gusta preguntarme cosas y sobre todo me gusta preguntarme por qué no y me gusta recorrer el camino de buscar las respuestas. Entonces, lo que veis en la imagen como decía en el post, pues son 7 años de recorrer el camino de búsqueda de esas respuestas a esas preguntas, de cómo tratar de elegir todos esos principios, ¿no? Y como decía en el post, no solo son los hallazgos, sino que son la sintetización de esos aprendizajes o hallazgos en modelos estratégicos que pueden funcionar para otras personas que tienen un poco, a lo mejor, pues estos mismos valores o esta misma visión del trabajo, del futuro del trabajo, al que yo llamo emprendimiento creativo, pero que puede funcionar en cualquier otro modelo de trabajo y que quiere poner los principios en la base, ¿no? A recorrer su propio camino de emprendimiento creativo, como lo quieras llamar, desde todos sus enfoques. Y ahí sí que me pongo, pues eso, muy estratégico, muy racional, porque al final hay que mirar estrategia, hay que mirar marketing, hay que mirar pricing, como hablamos la semana pasada, hay que mirar finanzas, hay que mirar operaciones y tantas otras cosas más que cuando te haces un máster lo haces en teoría, pero cuando estás ahí jugándote el pan de la mesa de tus hijos, pues es tu máster de verdad, ¿no? Y entonces esta es un poco mi sintetización de ese camino. Lo cual Jaime Altozano lo llama inverse problems y me encantó porque dice la humanidad se ha dedicado en su gran mayoría a resolver forward problems, es decir, a ti te dicen de pequeño, esta es la ley de la gravitación universal, esta es la fórmula, y entonces ahora te doy unos datos y tú la aplicas para sacar cuál es la fuerza gravitacional. O hay una persona, que en este caso se llama Isaac Newton, que dijo, es Newton el que dijo, sí, que dijo, a partir de hechos y de observaciones y de bueno, mediciones y desde la base empírica, pues dijo, joder, aquí pasa algo, que es que estamos pegados al suelo. Que los planetas, pues parece que tienen una cierta física estable entre ellos. Pues aquí está pasando algo y de la observación, con mucho estudio y mucho análisis y mucha sintetización, pues es capaz de llegar a una fórmula como es la gravitación universal que regula o aproxima, bueno, sí, aproxima de la mejor manera posible pues las leyes, en este caso, de la gravitación universal. ¿Vale? Y dar con esa fórmula es resolver un inverse problem para que otras, muchos millones de personas, resuelvan un forward problems, es decir, apliquen el modelo de forma sistemática. ¿Vale? A mí me gusta mucho pensar en inverse problems, pensar en dar modelos, en dar bueno, pues sistemas o dar recursos que puedan otros utilizar, pero es que además me gusta enseñarlo, me gusta enseñar cómo hago los inverse problems, porque me gusta servir a personas que a su vez van a servir a otras personas, ¿no? Entonces, cuando hablo de mentes inquietas, de esas personas a las que, por ejemplo, mentorizo, yo creo que hay una señal de identidad muy fuerte. Entonces, esa es la razón por la que hoy quería hablar de esto, ¿vale? Y va a ser solo un aperitivo porque voy a ahondar de esto, pero en otro formato, en agosto, de que luego os hablaré, os he dado alguna pincelada otras semanas, pero voy a daros un aperitivo. Entonces, de todo esto que toca, como os decía, finanzas, estrategia, marketing, operaciones y más cosas, voy a hablar hoy o voy a dar unos cuantos tips de la parte de estrategia, ¿vale? Que es yo creo que por donde hay que empezar. La parte de estrategia bien entendida, la de entiende a tu cliente, entiende los porqués y los para qué, articula una estrategia racional que construya sobre los activos que quieres, etcétera. ¿Vale? Entonces me voy a centrar en los modelitos que están en la parte de estrategia y sin profundizar demasiado en ellos, sí que los voy a desgranar un poquito con esta fórmula que me gusta tanto, no.
que es 8 cosas que aprendí emprendiendo creativamente. Bueno, me han salido 8, da igual, no me gusta esa fórmula, pero sí que voy a dar esas pinceladas como 8 tips, ¿vale? Y como os digo, pues seguramente os vayáis a quedar con ganas de más, pero va a haber más en otro formato. Así que espero que esta pildorita por lo menos os abra el apetito. Por lo menos tenemos birra para pasar el aperitivo. Bueno, el primer tip es empieza por el para qué. Y esto no me lo he inventado yo, lo dijo Simon Sinek en un libro que se llama Start with Why y que a mí fue de los primeros que me voló la cabeza absolutamente, hablando de no ficción, porque fue como un ajá, 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 continuo en todo lo que leía. Era un darle la vuelta al entender de los negocios tradicionales, que están muy centrados en el qué hago, cuál es mi propuesta de valor, cuál es mi oferta, cuál es mi producto, cuál es mi precio, etcétera, en vez de centrarse en el para qué. Y las marcas que realmente lo hacen bien, yo pienso, igual que dice Simon Sinek, que son las que se centran en el para qué, en el propósito. No es lo único que hay que hacer, hay que empezar por ahí. Luego hay que ponerle mucha atención a los qués y también a los cómo, que es lo intermedio. Pero si no empiezas por un propósito, seguramente te pongas a rodar y a los 2 o 3 años dirás, pero ¿qué estoy haciendo y hacia dónde voy y qué me diferencia y tal? ¿Vale? Ese propósito, esa causa, esa motivación, ese movimiento individual y colectivo que está ahí arriba de este mapita, da congruencia y sinergia a todas las propuestas de valor que tú decidas tener como emprendedor, pero es que además es un vehículo de comunicación y de conexión muy potente con el otro lado, con el cliente, porque si ese cliente trabaja o cree en la misma causa, en el mismo propósito, pues naturalmente vas a estar alineado con ese cliente al que vas a servir, ¿vale? Con lo cual tu relación pues tiene pinta de que va a ser mucho más a largo plazo o con más proyección que una mera transacción de compraventa o un mero proyecto, ¿vale? Primer tip, empezar por el para qué. No sabemos cuál es el para qué, no pasa nada, el propósito se descubre de camino. Hay gente que estira toda la vida para descubrir su propósito y se obsesiona tanto que hace de la búsqueda del propósito un propósito de por sí. Bueno, sin meternos en Matrix todavía, pues hay que reconocer que el propósito se descubre de camino, pero sí que podemos tener algunas herramientas para descubrir el propósito. Por ejemplo, yo pues le puse palabras forzándome a ponerle un nombre al subtítulo de mi primer libro, ese Hacia un liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial, que lo llamo mi propósito, es el subtítulo de mi primer libro, And Leadership, y es una escultura. O sea, esas palabras me salieron después de 30 o 40 intentos de otras cosas que eran más largas, menos profundas, no me cuadraban. Y estas palabras son la mínima versión de aquello en lo que yo creo, incorporando pues, tecnología, negocio y humanismo, que es el a través de qué lo hago. ¿Vale? Bueno, hay herramientas para trabajar el propósito. Si queréis que lo hagamos, pues me lo decís, y en otra birra o en el formato que sea. Segundo tip, construir sobre tus valores, ¿vale? Este es el segundo área de la zona del círculo de oro de Simon Sinek, propósito o para qué, y luego valores o cómo. José Ángel lo llama principios, me gusta decir principios o valores indistintamente. Yo creo que esa decisión que tomé yo, por ejemplo, de emprender para poner los valores en la base, no hay que olvidarla. O sea, si tú buscas con un emprendimiento, más allá de cuál sea tu propósito, pues un mayor balance personal, una mayor libertad creativa, un espíritu de contribución a un propósito, una proyección, una sostenibilidad a largo plazo, un impacto en sostenibilidad, un lo que sea. Pues eso no lo olvides, porque luego en el camino del emprendedor, pues hay mucho, mucho, mucho que hacer. Y acordaos de que hablo de emprendedor independientemente de que trabajes por tu cuenta o por cuenta ajena, ¿eh? A mí eso me da igual. Actitud emprendedora, pues hay mucho que hacer, hay muchos qués y es muy fácil perderse, es muy fácil decir, si yo tomé esta decisión hace 2 años, pues en teoría para tener una vida personal más balanceada, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Currando 16 horas al día. Pues eso se nos olvida, porque hay muchos qués que abordar. Entonces, yo creo que desde el principio hay que poner los valores en la base de lo que vamos a hacer. Y esos cómo, para mí, se reflejan muy bien en este modelito, que ahora iré desgranando la parte de arriba. Lo he añadido en la parte de abajo como salario emocional, porque es un término que el mundo reconoce. Y yo he puesto directamente pues, algunos básicos, como son alimentación, descanso, deporte, familia, amigos. Cuando me han faltado, pues obviamente se me ha desmoronado todo. Son básicos, tienen que estar abajo de la pirámide de Maslow. Y luego mis valores o principios: libertad creativa, espacio y tiempo, balance, espíritu y contribución, sostenibilidad a largo plazo. Si son mis principios o valores, tienen que estar ahí. Luego ya como mida el salario emocional, pues cada uno lo puede hacer más cual y más cuanti, pero que estén ahí presentes hablándome por debajo de si hago una cosa u otra con tal cliente o con otro, me lo recuerda todos los días, ¿sabes? Que estoy ahí
construyendo sobre algo. Entonces, construir sobre tus valores personales y visualizarlo. Y si puedes de alguna forma ya medirlo, eso es una maravilla. El otro día David Roldán me proponía, que no sé si estás por aquí, David, me proponía medirlo en... ay, se me ha olvidado el palabra. Bueno, no me acuerdo. Era una mezcla entre felicidad y doblones. Era muy gracioso. Era como una moneda virtual para medir el salario emocional. Qué pena que se me había olvidado. Era feliciblones o algo así. Felizones. No me acuerdo. Bueno, si lo puedes medir, más quanti o más quali, mejor que mejor. Tercer principio, diversificar líneas de negocio. Aquí ya sí que me voy a poner estratégico a nivel de negocio. Ya he tocado propósito y valores, ahora ya me voy a los qués y me voy a expandir durante 5 puntos, durante 6 puntos sobre esto. Y empiezo por uno que no es muy obvio, pero que para mí es clave. Diversificar líneas de negocio, y entre paréntesis, pero muy importante, digo que tengan que ver o que tengan como centro el mismo propósito, ¿vale? No es diversificar por diversificar, es darle salida a ese propósito que tome forma corpórea por distintas líneas de negocio. ¿Por qué distintas líneas? Bueno, pues porque pienso que ese perfil de emprendedor creativo pues tiene la creatividad y tiene la inquietud en la base y que tendemos a no conformarnos con hacer solo una cosa, ¿no? Entonces, este modelo de darle la vuelta, ¿no? Ser una persona y N negocios, pues creo que nos da como más paz creativa. Es un perfil de negocio que, bueno, pues que yo creo que ahora comentaremos las finanzas a corto, medio y largo plazo, que no se construye todo de la noche a la mañana, ni mucho menos, te tienes que financiar el corto de alguna manera y ahora hablaremos de eso, pero que cuando diversificas a nivel de qué es, a nivel de negocio, pues le haces que cada línea no tenga una presión que no debería tener en los determinados horizontes temporales. Por ejemplo, montar una comunidad como la que tengo yo de emprendedores, el Patreon, a corto plazo no tiene sentido ponerle presión financiera, porque empiezas de cero, empiezas construyendo muy poco a poco y, o sea, pues lo normal es estar en cero, pues los primeros meses y luego tener una mensualidad a lo mejor de 50, 100, 200 euros que no te saca de nada. O sea, no le puedes traer pan a tus hijos con eso. Y si le pones presión a corto plazo, probablemente pues lo vayas a crecer inorgánicamente cuando es una iniciativa llamada a ser muy relevante en el medio largo plazo. ¿Qué pienso yo? Pues que para cuidar ese crecimiento orgánico y proteger ese medio largo plazo, tienes que financiar el corto con otras iniciativas, pues más de consultoría a empresas, en mi caso, o más de conferencias, o más de lo que sea, ¿vale? Ahora hablamos de cómo construir esas líneas de negocio, pero el tema de la diversificación, primero, que tiene que existir para mí en este modelo de actitud emprendedora, y segundo, que es útil para hacer honor a un poco esa proyección a largo plazo que vamos a ver ahora. Vale. Ok, bueno, idme comentando y luego lo vemos todo de golpe, ¿vale? Que voy con la moto. Y además somos 60, estamos incrementando 61. Audiencia. Bueno, en línea con diversificar líneas de negocio, esta otra herramienta que utilizo mucho, que es como la matriz BCG, pero adaptada por mí para hablar de HI, lo visualiza muy bien. Si tú aquí pones tus líneas de negocio, si haces conferencias, formaciones, consultorías, has escrito libros, te patrocina o te pagan publicidad en las redes o te patrocina una marca o tienes una comunidad, una membresía, lo que sea, lo que hagas, pues lo pones aquí en formato POSIT en estas distintas cajitas o zonas, ¿no? Que son un poco la matriz estratégica BCG. Y no os la voy a contar entera, pero el mensaje es que cuando diversificas, pues básicamente tienes la cabeza estructurada a dónde están tus proyectos, ¿vale? Este es un proyecto más interrogante, que significa que hoy tengo poca monetización y poca capacidad de HI, ¿vale? HI, recordad que es nuestro activo con el que ejecutamos un proyecto, y tienen un potencial tanto de monetización como de HI futuros altos. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que si queremos explorar si ese proyecto interrogante va a ser o no una oportunidad real a futuro, una estrella, un proyecto estrella, pues vamos a tener que invertir, ¿vale? Y si tenemos ese proyecto ahí en nuestra cabeza o en este mapita, esto al final son herramientas que nos ayudan a pensar mejor. Pues vamos a decir, vale, tengo que invertir un porcentaje de tiempo en mi semana X para esto, que es una inversión, que no me da retorno, no le voy a poner la presión del retorno a corto plazo, pero tengo que invertir un porcentaje de mi tiempo X, el que sea. Si es un proyecto estrella, pues monetización y capacidad de HI actuales altas y además crecimiento futuro alto, pues tiene que tener un porcentaje de mi tiempo relevante. Normalmente en el día a día nos dedicamos en tiempo a los proyectos estrella, a nuestros clientes, consultorías, advisories, mentorías, lo que sea, ¿vale? Que nos demandan el tiempo. Parte de abajo,
con crecimiento potencial, tanto monetización como en HI, futuros bajos, pues las vacas lecheras y los perros, ¿vale? Y toco las vacas lecheras por dos vías. Una, que no tenga, que sea un tiempo dedicado tuyo, digamos, existente, o sea, como servicio, y que no tenga mucho crecimiento futuro, entonces tú, bueno, pues te dedicas a ordeñar la vaca. O, cosa interesante que os mencionaba la birra de la semana pasada, cuando rompía la frontera física del tiempo facturable máximo del año y aparecía Gandalf por ahí, activos que trabajen por ti sin necesidad de tu tiempo, ¿vale? Por ejemplo, mis libros son un poco, bueno, un poco no, muy vaca lechera, porque, a ver, cuando los escribía eran interrogantes, claramente, pero ahora los 4 que tengo publicados están en Amazon y yo vendo sin que yo tenga que vender con mi tiempo, con lo cual son vacas lecheras. Ojo, que no compro el santo grial este de la escalabilidad, de vende con activos automáticamente sin tu intervención y tal. No lo creo para nada. De hecho, os decía que mis libros en el mapa ese de proyectos pesa un porcentaje muy modesto. Y además tienes que hacer cosas. Tienes que hacer marketing orgánico, tienes que hacer publicidad y mirarla de vez en cuando, tienes que hacer análisis, tienes que actualizar los libros. O sea que automático no hay nada. Pero sí que esa filosofía de existen proyectos más vaca lechera que no me demanden un tiempo dedicado día a día muy alto, pues está muy bien porque ese tipo de proyectos son los que financian la parte de arriba, sobre todo los interrogantes. ¿Vale? Bueno, esto es un poco la idea del mapita, que al final os lo he contado bastante en detalle, para reforzar el tema de la diversificación. Voy a por el cuarto mensaje, que es construir sobre tu activo diferencial. Y aquí está el llamado HI Autoritas, Human Intelligence Autoritas, que lo utilizo indistintamente. Que digo que es tu activo diferencial, además, tu singularidad, lo que no puede imitar otra persona o la inteligencia artificial. Eres tú y nadie te puede imitar a ti. Entonces, saca partido, conoce tus fortalezas y saca partido a ese activo. ¿Qué es ese activo, ese autoritas, ese HI? Bueno, pues tu presencia, tu reconocimiento, tu personalidad, tu conocimiento, tus contactos, tus recomendaciones, tus intereses, tus pasiones, tus contenidos, todo lo que tienes dentro y hablando de negocio, ya expuesto y ya desarrollado. En el evento HI Madrid, High Madrid, bueno, yo me dediqué a moderar, a presentar a gente y tal, pero me reservé un hueco al final para hacer una ponencia yo y la llamé High Exposed, porque tener mucho HI está muy bien, todos tenemos mucho HI, pero si te lo guardas para ti no vale para nada. No vale para nada porque no lo vas a capitalizar. Y yo creo que esto es uno de los mensajes clave porque capitalizar tu HI, digamos que habilita todo el modelo de negocio por encima. Entonces lo tienes que exponer y como diré luego, tienes que tener al menos una buena red, ¿vale? Gran parte de lo que hago en las mentorías con emprendedores creativos es trabajar LinkedIn porque es una maravilla de plataforma de exposición, pero hay que trabajarlo, ¿vale? Y yo llevo 15 años trabajando en LinkedIn, ¿vale? Entonces, HI existente, conocido, consciente y además expuesto. Ahora comentaré cómo filtra estas líneas de negocio en los siguientes puntos. Pero en este otro modelo que ya os conté antes para visualizar el propósito, si os fijabais, estaba ahí abajo. El HI o Autoritas está ahí abajo como un activo que es transversal, un enabler que es transversal pues a todas las propuestas que hagas, todas las propuestas de valor, tipos de cliente, canales, da igual. Es transversal y además idealmente se conecta con la causa y el propósito que tienes. O sea, si tú tienes mucho HI consciente, desarrollado y además expuesto hacia un propósito, que en mi caso con hacia un liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial, se materializa en tecnología e innovación tecnológica, humanismo y habilidades humanas como creatividad, comunicación, negociación, resiliencia, etcétera, y negocio, pues se te pone muy de cara, porque estas dos cosas son intangibles, tanto el propósito como el HI, el activo son intangibles, pero cuando tú le das visibilidad a través de un canal como es LinkedIn, pues eso empieza a tomar forma corpórea y la gente te reconoce por ese propósito, por ese activo, por ese conocimiento, contactos, habilidades, intereses, personalidad, lo que sea. ¿Vale? Entonces, esas dos cosas que son muy horizontales y muy potentes son intangibles y hay que sacarlas a la luz a través de, bueno, pues canales digitales o físicos, como en este caso puede ser LinkedIn, lo presencial o lo que quieras, ¿vale? Y ese canal, pues obviamente te ayuda a que las propuestas de valor, que es de lo que comes, no comes ni de propósito ni de HI, comes de propuestas de valor y de tiempo facturable, como hablábamos el viernes pasado, hacia un cliente al que le resuelves el problema y que pues os habéis conectado gracias a un canal X, os conocéis porque sois amigos, trabajasteis juntos, os habéis conocido en un evento,
te han conectado por LinkedIn o cualquier otro canal que tangibilice, como digo, esa línea entre causa y propósito. Bueno, un poco etéreo, pero a la vez aterrizado, espero. Quinto mensaje, tener claro a quién sirves. Esto es el ABC de la estrategia y del primer paso del marketing. Y parece muy obvio, pero yo he pecado mucho de esto. O sea, yo he sido mucho de, no, mi propuesta de formación, pues va a quien sea. Personas y empresas. Personas y empresas. Es como, pues te has dejado fuera los conejos y las plantas. Pues yo creo que hay que centrar el tiro. O sea, puedes empezar con una oferta genérica, pero con el tiempo he aprendido que cuanto más centres el tiro, pues más foco vas a poner y más tiempo, que es tu gran activo, o otro de tus grandes activos, forma parte de tu HI, obviamente, tu tiempo, más tiempo vas a tener para desarrollar nuevas propuestas, nuevos activos, más HI, etcétera. Todo lo que no sea tu público, pues porque no cuadra con tu propósito o porque sí que cuadra, pero no es un negocio suficientemente bien configurado, como veremos luego, o no te paga suficiente, ¿sabes? Es un público que por mucho que la propuesta sea buena y os encontréis y tengáis un propósito común, pues no tiene dinero. Imagínate que te diriges a chavales de 16 años, pues joder, vas a tener un reto, bueno, o sea, genial, que hay de hecho varios aquí que tengo en mente, que os dirigís a ese público. El emprendedor también es un público muy complicado, porque por definición no tenemos dinero. Si lo tuviéramos, seríamos empresarios. Entonces es un público muy complicado en ese sentido. En otros es un público genial para mí, a nivel de mindset, a nivel de agilidad, a nivel de... Es genial. O sea, mucho más que, por ejemplo, una corporación que va mucho más lenta, mucho más tal. Tiene otras cosas, obviamente, pero el punto aquí que quiero hacer es tener claro a quién sirves, a quién te diriges, a quién sirves con tus propuestas de valor, en este caso, con tus líneas de negocio diversificadas. Y definirlo, desde luego, si es B2B o B2C, que son dinámicas que no tienen nada que ver en todas las otras pues eso, dinámicas de operaciones, de marketing, de ventas, etcétera. Pero también intentar elegir un nicho, ¿vale? Y tampoco sin volverse muy loco. Yo miro una pirámide siempre, tanto en B2B como en B2C, y digo, y lo divido en tres. Voy a la punta, voy al medio o voy a la parte de abajo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, consultoría advisory, yo lo dirijo al mid-market, a la parte en medio de B2B. ¿Por qué? Pues porque creo que es muy difícil ser advisor de una corpo. Es muy difícil, quizá el día de mañana, pero hoy por hoy a mí me es muy difícil. Y ser advisor de empresas muy pequeñas o de startups incluso o de emprendedores, pues es un reto a nivel económico. Entonces me dirijo a mid-market. Conferencias, todo el espectro, porque bueno, siendo un negocio puntual, pues me da un poco más igual. Entras, sales y te da un poco más igual. Pero formación, que sí que lleva mucho más tiempo de preparación y tal, ahí me he acabado dirigiendo a universidades corporativas. ¿Por qué? Bueno, siendo la entrada más difícil también, me ha costado tiempo, pero es verdad que viviendo yo, habiendo vivido mucho en corporación en mis primeros años, pues he tenido puertas más abiertas que a lo mejor otro perfil que no conoce o sea, forma parte de mi HI, es lo que quiero decir. Y al abrirse esas puertas, pues me he dado cuenta que todo mi trabajo previo de dirigirme a empresas más pequeñas o más mid-market o escuelas incluso, pues no tenía tanto sentido. Tenía sentido de camino, pero una vez que he llegado ahí, pues me quiero dirigir solo a universidad corporativa. ¿Vale? Y así todo. Comunidad de membresía, pues en mi caso lo he dirigido a emprendedores, ¿vale? Y como decía, un público que tiene sus configuraciones, sus pros y sus contras, sus retos y sus oportunidades, pero que si sé a quién me dirijo y a quién sirvo, puedo construir a partir de ahí. Puedo configurar cómo es mi diversificación de negocio, tengo claro cómo comunicar, tengo claro dónde está ese cliente al que sirvo y puedo definir mucho más claro cuáles son mis líneas, ya digo, de operaciones, de marketing, de ventas y todo lo demás. Vale, tener claro a quién sirves. En la misma línea, me muevo para la derecha en el mapita, tener claro el tipo de negocio que ejecutas, ¿vale? Y esto es otra cosa que he aprendido con el tiempo y un poco a base de castañazos. He elegido 4 criterios de clasificación, podría haber más, pero en mi recorrido esto es lo que he aprendido. Un negocio es importante, bueno, primero entender el tipo de sector, el tipo de mercado en el que te estás metiendo, eso está claro, pero tener como al menos configurado sencillamente estas 4 variables. Si es recurrente, si es estacional, qué dedicación te va a demandar y qué resiliencia puede tener ese tipo de negocio, ¿vale? Y así, en una pincelada muy, muy rápida, la recurrencia es si el negocio es recurrente o no. Por ejemplo, pues consultoría tiende a ser recurrente, conferencias no, es puntual, vas, lo haces y facturas y sales. Estacional es si puede ejecutarse a lo largo de todo el año sin problema o está ligado a determinado punto del año. Por ejemplo,
la formación para mí es muy estacional, porque al final las empresas utilizan el presupuesto de formación en 2 momentos del año, 2 o 3, no más. Luego, dedicación, que esto es muy importante. Esto es la dedicación estimada en tiempo propio para que este negocio tenga tracción y balance una vez desarrollado el HI o Autoritas, ¿vale? No partimos de que partes de cero. Tienes el activo, pero ahora con tu tiempo sobre ese activo vas a construir algo que facture, algo corpóreo, ¿vale? Pues una vez que tienes el activo construido, ¿cuánto demanda esa línea de negocio de tu tiempo? ¿Qué dedicación necesita para que tú hagas ese tiempo, lo conviertas en facturable? Pues, por ejemplo, el advisor y la consultoría es una dedicación alta, porque básicamente facturas por horas, aunque lo pintes de otra manera. Yo os decía que no pintaba por horas, pero al final facturas por hora y si no, digamos, tiempo no dedicado, tiempo no facturado, ¿vale? Libros, por ejemplo, es una dedicación, bueno, tengo ahí media, pero es baja, es una dedicación baja una vez, perdón, es media, es bien, es baja, está bien puesto. Libros, dedicación baja, una vez desarrollado el activo, una vez publicado el libro, yo no tengo que dedicar mucho tiempo para generar flujo de caja en esa línea, ¿vale? La que está mal es comunidad membresía premium, ¿vale? En un enfoque a lo mejor más de mecenazgo, ¿vale? Y otro día hablamos de generar sinergias entre tus operaciones y tu marketing o ventas, pues a lo mejor sí que es baja, pero yo me dedico en cuerpo y alma. O sea, para mí la comunidad en Patreon es un proyecto estrella y está arriba en el plano horizontal y en el plano vertical. Aún así, la dedicación no es alta en el sentido de que, bueno, yo puedo esa semana no subir un contenido exclusivo a Patreon, que el activo sigue ahí y el proyecto sigue ahí, ¿vale? Y no se va a desmontar, ¿vale? Ese es un poco el criterio de dedicación. Y luego la parte de resiliencia tiene que ver con cómo se comporta esa línea de negocio frente a bajas, ¿vale? Las bajas van a ocurrir siempre, las cancelaciones, etcétera. Entonces, la resiliencia de una conferencia, de una consultoría es baja, porque por definición tú no puedes tener 20 proyectos de consultoría. Pues no te da la semana. Tienes que tener, pues tendrás 2, 3, 1. Entonces, es ese negocio poco resiliente, muy sensible a las bajas de cliente, porque te llama un cliente, te dice no seguimos mañana y se te ha hecho un agujero del 100, 50, 25% de tus ingresos. Resiliencia de los libros, pues bastante alta. Resiliencia de una comunidad bastante alta. Si una comunidad como la mía, que tiene precios muy accesibles, pues obviamente el P por Q es diferente. No es un cliente miles de euros, es a lo mejor cientos de clientes, unidades o decenas de euros. Y eso es mucho más resiliente a una baja que si, ¿sabes? Que si pesa uno de 3 clientes. Bueno, la resiliencia, yo creo que se ha entendido. Entonces, estos criterios yo creo que son buenos para, pues eso, para entender en qué tipo de negocio te estás metiendo cuando dices, voy a hacer un taller, voy a hacer una formación, voy a hacer una consultoría, voy a hacer lo que sea. Bueno, pues intenta entender hacia dónde vas, ¿vale? Siguiente punto, que ya es el penúltimo y última parte de este mapita, proyectar tracción y balance a corto, medio y largo plazo. Esto es lo que tiene que ver con los euros, ¿vale? Fijaos que no lo llamo plan de crecimiento, porque yo soy muy creyente de que el crecimiento hay que retarlo. Habla mucho de esto en LinkedIn. Creo que esa filosofía de crecimiento eterna y sine qua non no nos lleva a ningún lado, nos lleva siempre, bueno, a quemar a la gente y nos lleva a precisamente hacer que las cosas decrezcan. Y sin embargo, la hipótesis de la que las cosas tienen que llegar hasta un punto de tracción y balance, donde funcionan y están bien, y no quieres crecer por encima de eso. Creo que en mi experiencia, al menos en mi decisión, es un plan con sentido. Entonces lo llamo plan de tracción y balance, y esto va de proyectar euros a corto, medio y largo plazo. ¿Vale? Aquí no lo tengo relleno, pero esto va de que en cada casilla te pongas cuántos euros vas a hacer por consultoría, por formaciones, por conferencias, por libros. Cada año, si lo tienes de datos de años anteriores, genial. Si no, pues lo proyectas, te haces una hipótesis. Aquí juegas un poquito si acabas de empezar, pues juegas un poquito bueno, pues a hacerte las trampas al solitario, pero hay que ponerle números a las cosas y luego partir de algo e ir calibrando, ¿vale? Aquí es interesante ver también esas cajas rojas que veis, lo que os decía al principio. Hay líneas que no van a tener existencia o relevancia en un horizonte temporal a corto, medio o largo plazo porque tú lo decides o porque es así y que se tienen que financiar por otras cosas, ¿vale? Porque ese euro total que aparece en azul, lo que tiene que ocurrir, obviamente, es que tiene que cubrir por lo menos nuestros costes personales, ¿vale? Que eso lo veremos en la parte de finanzas. Es una obviedad, pero a veces se nos olvida. Bueno, proyectar tracción y balance a corto, medio y largo plazo. Y el último,
que no podía terminar una birra tan, no sé, tan estratégica y tan sistémica y tan abstracta sin pasar a la acción, porque todo esto no vale de nada, obviamente, si no pasamos a la acción, ¿vale? Todo esto son herramientas que nos ayudan a pensar mejor y a tener las cosas claras y a negociar mejor en el día a día, tomar decisiones mejores, comunicar mejor en esas negociaciones, etcétera. Pero tenemos que pasar a la acción, ¿vale? Entonces, para el paso a la acción, pues tengo más herramientas, obviamente, y esta que os traigo es una en la que, pues bueno, que utilizo, por ejemplo, con los procesos de mentoría que estoy empezando ahora y que lo contaré en agosto en el Consejo de Mentes Inquietas del Movimiento Actitud Emprendedora, para ponerle intención y conciencia a todo lo que haces, ¿vale? No va de volverse loco haciendo un seguimiento semana a semana de exactamente qué estás haciendo, pero va de las grandes cosas, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, o sea, las grandes cosas, intencionarlas, hacerlas y darles un seguimiento, ¿vale? Porque así vas a mirar un año después para atrás y vas a decir, joder, todo lo que he conseguido, ¿vale? Que si simplemente te dejas llevar por el día a día y hoy te lees un mail, mañana te haces un curso, otro día publicas en LinkedIn, otro día miras métricas, otro día miras la estrategia, otro día no sé qué. Pues bajando todos estos modelos estratégicos a una especie de seguimiento, intención, en las cosas relevantes, como digo, ¿vale? Porque lo que os estoy enseñando es ese plan estratégico que hemos visto antes, bajado al marketing. Y al marketing todavía no he bajado muchísimo a nivel de qué hacemos, ¿no? Porque podemos ponernos a hablar de cómo hacer tu perfil de LinkedIn, cómo publicar, cuál es la narrativa, cuál es el storytelling, tal. Bueno, eso ya lo trabajamos bottom-up. Pero desde arriba, desde este top-down que estamos haciendo hoy, yo creo que es importante mapear, en el caso de marketing, cuáles son los canales estratégicos que ayudan a esa conversación que veíamos en el mapa, ¿no? Entre tu propuesta de valor y tu cliente y que conectan tu propósito con tu activo, tu HI, ¿vale? En mi caso, claramente es LinkedIn, también es Amazon con mis libros, también es Patreon con la comunidad del Movimiento Activo Emprendedora, lo presencial, me dejo ver mogollón en eventos, viajo, hago eventos yo, etcétera. Entonces, mapear las actividades clave eh, y comprobar pues un poco progreso quali y progreso quanti cuando toque, ¿no? En términos de métricas y tal. ¿Quieres ser top voice? Pues, o sea, yo no lo hice esto, pero hay gente que me dice, jo, pues me molaría ser top voice, o sea, pero sin problema ninguno, sin problemas pues qué ego, tal. No, o sea, pues es una cosa guay. O sea, a mí me ha ayudado bastante que LinkedIn me nombrara top voice. Bueno, pues si lo quieres perseguir, intenciónalo. Y yo hay algunas cosas que sí que creo que se puede hacer, como monitorizar las categorías en las que LinkedIn ha nombrado top voices en los años anteriores en España, ¿no? Monitorizarlas y decir, bueno, cuáles de estas categorías son territorio mío, pueden serlo, y me voy a poner a construir sobre eso. Bueno, pues todo eso, si lo quieres, lo visualizas, lo plasmas, lo intencionas y luego le das seguimiento y al final las cosas pasan cuando piensas estratégicamente y lo aterrizas al hacer consciente. Vamos a hablar un poquito del tema que veníamos a hablar hoy, que es modelos estratégicos para emprendedores creativos, parte 2. ¿Por qué parte 2? Bueno, pues porque en rondas anteriores, en particular en la ronda anterior, pues estuvimos hablando de modelos estratégicos para emprendedores creativos, parte 1. Y en el post que publiqué en LinkedIn, que siempre me gusta usarlo para contextualizar, pues os conté qué es esto de emprendedores creativos y por qué necesitamos modelos estratégicos, ¿no? Y os contaba un poco, pues que en mi camino de búsqueda de un trabajo mejor, ¿vale? Viniendo de la cuenta ajena y que sabiendo de alguna forma o intuyendo que no quería ir por el emprendimiento tradicional de irme a los brazos de un inversor y buscar la escalabilidad a toda costa, pues, pues buscaba un modelo de trabajo, ¿vale? Lo llamo emprendimiento porque es lo que hay, pero un modelo de trabajo al fin y al cabo, pues que tuviera en el centro mis valores, que esos valores, pues en mi caso son libertad creativa de tiempo-espacio, balance personal, espíritu y contribución a un propósito, sostenibilidad, etcétera. Y que yo me preguntaba que por qué no podemos elegir todo, ¿no? Em, esta conversación de la birra de hoy y de la semana pasada, pues es un poco el inverse problem de mi camino de resolución de esto, ¿no? De por qué no podemos trabajar eligiendo todo, eligiendo tener estabilidad económica, pero también los valores y el propósito que te marques. La semana pasada os di la chapa durante una hora con esta primera parte de los modelos y sacamos algunos aprendizajes. Lo pongo así en formato 8 cosas que aprendí, ya sabéis que no soy muy de esto, pero bueno, a veces es útil. Lo primero, empezar con el propósito. El propósito está en el centro del emprendimiento creativo. Segundo, construir sobre tus valores personales y que estén presentes en el día a día, que te hablen en las herramientas que tienes y que seas capaz de decir estoy o no estoy alineado en esto que estoy haciendo. Diversificar líneas de negocio. Creo que este modelo de emprendimiento sí o sí tiene que estar diversificado.
El emprendimiento tradicional nos habla de una propuesta de valor N personas. Yo creo que estamos cada vez dándole más la vuelta al calcetín y habilitando un modelo en el que una persona pueda trabajar en N propuestas de valor diversificadas. Eso sí, clave que tengan como centro el mismo propósito. Si no tienen como centro el mismo propósito, te vas a despistar, vas a perder foco y no tiene sentido, no vas a poder generar sinergias ni contigo mismo entre tus propuestas ni con tu cliente. Súper importante esa parte. 4, construir sobre tu activo diferencial. Todo tiene que ir en el momento en el que la mayoría de lo que haces es vender tu tiempo o cambiar tu tiempo por dinero, por mucho que te guste y por mucho que disfrutes y que construya un propósito y desde tus valores, al final es un modelo que depende de tu tiempo, ¿vale? Y ya hablamos de cuánto vale tu tiempo en otra birra. ¿Cómo se diferencia eso del curro por cuenta ajena? Pues yo creo que construyendo sobre tu activo diferencial, a lo que yo llamo HI o Human Intelligence o Autoritas, que es al final pues tu marca personal, si lo quieres llamar así, o tu autoridad, tu credibilidad, tu exposición, tu HI al fin y al cabo, que además es algo que te define a ti y a nadie más, con lo cual a mí me parece un movimiento bastante estratégico construir sobre algo que es diferencial tuyo y solo tuyo. Quinto, tener claro a quién sirves. Es el ABC del marketing, pero a veces pecamos de no tenerlo claro. Y cuando tenemos un negocio diversificado es súper importante definir el público objetivo, si es B2B o B2C, líneas y flujos completamente distintos y dentro de eso, ¿a quién? ¿A qué segmento te diriges? ¿Vale? Sin volvernos locos tampoco, a veces en una pirámide dividida en 3 nos vale, pero sí que tenerlo claro para, de nuevo, ser eficientes con nuestra operación, con nuestros flujos comerciales, etcétera. Sexto, tener claro el tipo de negocio que ejecutas. Está muy guay probar a hacer un taller, está muy guay probar a hacer una conferencia, está muy guay probar a hacer formaciones a empresas, corporaciones, pero tienes que conocer el sector, tienes que conocer el tipo de negocio al que te metes, tienes que conocer la competencia, las dinámicas y eso, pues bueno, te lo da el tiempo, el conocimiento que vas adquiriendo con el tiempo, pero no está de más cuando tienes una hipótesis de me gustaría hacer tal, pues hacer una pequeña exploración de cómo funciona ese tal, ¿no? El tipo de negocio. 7, proyectar tracción y balance a corto, medio plazo. Esto va de euros, va de cogerte un plan a 5 años, 7 años, yo hago 5, coger el corto, el medio y el largo y proyectar tracción y balance. Le vamos a poner nombre, le vamos a poner euros, pero yo hablo de tracción y balance porque no creo en el crecimiento sine qua non. Creo en que los negocios, igual que en la vida, en la naturaleza, las cosas tienen que tener una tracción, unas raíces y un balance, un crecimiento hasta cierto punto, ¿vale? Y eso junto con la parte de diversificación y de tener un portfolio, pues va haciendo que el negocio, en este enfoque de emprendimiento creativo, vaya siendo más resiliente tanto a corto como a medio y a largo. A corto nos toca apretar y construir, ¿vale? E invertir y probablemente subsidiar con otras cosas. Pero a medio y a largo, lo que no nos podemos permitir es que llevando 10 años como emprendedores estemos en el altibajo al menos del 100% de nuestro negocio, ¿no? Un porcentaje debería ser más resiliente. Y luego, por último, hacer conscientemente, porque en esta birra de la semana pasada, pues había mucho más abstracto, más estratégico y quería acabar con la pincelada de y todo eso, pues se piensa desde el hacer y el hacer te ayuda a pensar mejor y el pensar mejor te ayuda a hacer mejor. Bueno, hoy vamos a abrir la barra del aprendizaje, que hay que poner siempre a Barney o a alguien alegrándose de que, entre otras cosas, tenemos una cerveza fresquita a nuestra vera, con actitud emprendedora y mucho rock and roll. Muchas gracias, Cervezas La Virgen, por patrocinar valientemente espacios como este, en el que nos tomamos una cerveza en LinkedIn. Desencorsetamiento y valentía en el emprendimiento. Eso mola. Entonces, para la parte 2 de hoy, en el mapa de rasgos de la actitud emprendedora, vamos a tocar igualmente la parte estratégica, igual que en la parte 1, pero también en la parte 1, pero también esta parte de Empowerment y Accountability Masters, que todavía no había tocado en las birras de los últimos meses y que hoy tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar, porque ser autoorganizados, responsables del éxito de nuestros proyectos en primera persona, esto es algo muy claro en el emprendimiento, ¿no? Y hoy vamos a hablar de operaciones, de OKRs, de objetivos, de métricas, de indicadores, de recursos que ponemos para garantizar el éxito de nuestros proyectos. Cuando estamos solos en un modelo tipo emprendimiento creativo, company of one, solopreneur o como lo quieras llamar, nadie te va a venir a poner los objetivos y a decirte cómo de cuánto los has cumplido. Tienes que ser tú, pues eso, un maestro del empowerment y de la accountability.
Entonces, hoy vamos a ser un poco, bueno, seguir siendo estratégicos, pero nos vamos a poner muy prácticos con el tema de empowerment y accountability. Y vamos a ver esta segunda parte de los mapas, ¿vale? No todo y no exhaustivo, pero si bien la otra vez me quedé un poco más en el plano estratégico, con los mapas estratégicos, pues hoy vamos a tocar sobre todo finanzas, operaciones y un poquito de, bueno, iba a decir de marketing, pero realmente vamos a tocar tampoco, que lo voy a dejar para otro formato que tenemos en agosto, la semana que viene, como decís. Entonces, hoy finanzas y marketing, ¿vale? Un poquito de estrategia, quería decir en realidad. Vale, y dices, joder, qué poco sexy, ya, pero es que tienes que hacértelo tú. O sea, como emprendedor te tienes que hacer todo tú. Tienes que hacer la propuesta de valor, tienes que hacer la facturación, tienes que hacer la contabilidad, tienes que hacer el marketing. Algunas cosas te divierten más y otras menos. Y quería empezar el punto 1 de hoy, que es el 9, ¿vale? De esta serie de 2, por la contabilidad, que con muchas mentes inquietas, pues estoy teniendo conversaciones de, joder, pues esto es un poco rollo, ¿no? El tema de la contabilidad. Bueno, pues tienes que encontrarle la manera de que te guste. Es importante, ¿vale? Llevarte tú la contabilidad, independientemente de que te apoyes en gente que te ayude, gestores. Yo tengo mi gestora fiscal, sobre todo para la parte fiscal, pero y me ayuda con la contabilidad, si bien la contabilidad me la llevo yo mucho. Me hago estos Excel que os he difuminado porque en realidad mis números os dan igual, pero que al final hablan de ingresos, coste operativo, margen bruto, impuestos, beneficio después de impuestos y en la parte de abajo, pues un P&L como el que podemos tener todos a nivel personal. Bueno, el primer mensaje que os quiero dar respecto a la contabilidad es un mensaje que yo he aprendido a las malas, que es que hay que separar la contabilidad profesional de la personal. O sea, yo durante mis primeros años de emprendedor, pues lo que iba facturando como emprendedor entraba a la cuenta como un familiar y tan a gusto, ¿no? Y tan a gusto, pues en realidad no, porque no puedes hacer un buen análisis, no puedes separar lo que es gasto operativo de tu negocio de lo que es un gasto familiar, pues porque sí, o personal, pues de deporte, porque lo necesitas, porque te gusta, porque te das un capricho, etcétera. Entonces, primer mensaje que os quiero dar hoy, contabilidad. Bueno, contabilidad sí, y tú, aunque te ayuden, y contabilidad profesional personal separada. Una cosa es tu P&L de emprendedor, de autónomo, como lo quieras llamar, y otra cosa es tu P&L personal, familiar, etcétera, ¿vale? La reflexión de cada uno de ellos es, en el familiar pienso, o en el personal pienso bottom-up, pienso desde abajo, y la pregunta que me hago es, ¿qué necesito? ¿Vale? En mi caso es, ¿qué necesito pues yo y mi familia para la vida que queremos llevar? ¿Vale? Que es cada uno la que sea, pero es, pues eso, lo que te cuesta tu alquiler, en la casa donde quieres vivir, el colegio de tus hijos en mi caso, pues permitirte algún viaje de vez en cuando, tu deporte, lo que te guste, ¿no? ¿Qué necesito? Y haces un ejercicio bottom-up desde los costes, ¿vale? ¿Qué necesito para sufragar un poco esa vida? Y ahí te van a salir unos ingresos mínimos para cubrir costes, obviamente. Y arriba, la pregunta, el ejercicio que haces es más top-down, es más desde la oportunidad hasta qué puedo hacer. Y la pregunta que te haces, o la que yo sugiero, es qué quiero, qué puedo conseguir, ¿vale? No desde el punto de vista de el crecimiento sine qua non, como decía, sino sí siendo ambicioso en tu emprendimiento y decir, a ver, pues estoy montando un ecosistema de proyectos o un negocio que puede tener una ambición económica que persigue una visión, ¿vale? Y hacerte la pregunta o el ejercicio top-down en tu negocio o en tu P&L de más profesional, desde arriba, desde el qué quiero o qué puedo conseguir, está muy chulo porque desacopla el qué necesito de la dónde puedo llegar, ¿vale? Y ahora en el segundo punto hablaré de la relación entre ellos. Pero si abajo necesitas, me lo invento, 1.000 euros, por poner algo, ¿vale? Pues arriba no necesariamente tienes que decir gano 1.000 euros al mes, sino que puedes pensar desde el negocio, desde, oye, pues es que este negocio puede ser de 3.000 euros al mes o de 4 o de lo que sea, ¿vale? Y sacar un montón de margen a nivel personal para pagarte lo que tú quieras o reinvertirlo en tu negocio. ¿Vale? Bueno, yo creo que ha quedado claro, mensaje, separar y separar también las filosofías con las que miramos los dos P&Ls, el profesional desde arriba para abajo, desde el qué quiero que puedo, y el personal desde abajo para arriba, qué necesito. Segunda reflexión con estos mismos modelos, ponerse un sueldo, y esto parece como muy contraintuitivo, yo tardé mucho en darme cuenta, demasiado, de que es muy útil ponerse un sueldo como emprendedor. Yo antes iba cogiendo lo que necesitaba, ya os digo que ni siquiera tenía separadas las cuentas, entonces era muy difícil decir, bueno, realmente cuánto estoy ganando o cuánto, bueno, o sea, cómo de proyectable es una línea de negocio u otra.
cómo de estables a corto, medio, largo plazo. Ponerse un sueldo, y a mí en el ejercicio que acabamos de decir me ha ayudado mucho el partir de abajo, del qué necesito, ¿vale? Si en la línea de abajo necesito, lo que sea, 2.000 euros para cubrir los costes, teniendo en cuenta el sueldo de mi pareja y otros ingresos que tienes a lo mejor por activos que no tienen nada que ver con tu negocio, como por ejemplo una plaza de garaje que alquilas, X, pues dices, tengo que tener un sueldo mínimo de lo que sea, ¿vale? Y eso te lo plantas arriba como objetivo mínimo de tu sueldo neto de emprendedor y haces el aguas arriba de decir, vale, pues si esto es neto después de impuestos lo que tengo que ganar, pues antes de impuestos el margen bruto tiene que ser este, y como mi coste operativo es 20, 30%, lo que sea, ¿vale? De pagar a otros freelance, de herramientas, de publicidad, de lo que sea, pues entonces el ingreso bruto tiene que ser tanto. ¿Problema si no hacemos este proyecto, este ejercicio? Pues que uno tiende a decir, joder, qué guay, pues ya llevo 3 años de emprendedor y entre conferencias, formaciones, no sé qué, no sé cuánto, pues al final facturo 4.000 euros al mes. Dices, ya, pero es que facturación es ingreso bruto. A eso le tienes que restar tu coste operativo. Y a esa resta que te sale, que es el margen bruto, le tienes que restar los impuestos. Eso es tu margen neto, ese es tu beneficio neto. Y eso es lo que te bajas a tu cuenta personal, no es lo de arriba, ¿vale? Y en media ya depende del tipo de negocio, depende de un montón de cosas, de dónde estés, los impuestos que te tengo que pagar y tal, pero en media de facturado, de ingreso bruto a beneficio neto, hay un 60, 60 y algo por ciento, 50 y algo, 70 y algo, depende. O sea, tienes que contar con que al final, pues igual que por cuenta ajena, tú tienes un sueldo bruto teórico, pero luego pues se te retiene, ¿no? Ahí no tienes costes operativos, pero pues sí que hay una retención, ¿vale? Entonces, no hablemos de facturado. El facturado da igual. Es cuando las startups dicen, no, es que facturamos ya 10 millones. Y dices, ya, pero ¿cuál es tu margen? ¿Cuál es tu beneficio? ¿Cuál es el dividendo que estás dando a los socios? Pero realmente, normalmente, pues ese sueldo es muy bajo, ¿no? Bueno, yo creo que ha quedado claro también. Mensaje, ponerse un sueldo y relacionar los dos P&Ls. Tercer mensaje de hoy. Volvemos al modelito estratégico, la pincelada de estrategia que quiero dar hoy, porque en la otra birra toqué la parte de propósito, la parte de en medio de propuesta, canal y cliente, y la parte de abajo de activo de HI, pero no toqué la parte de abajo abajo, que es el AI, y hoy quiero tocarla porque también es un enabler horizontal, ¿vale? Para mí el AI son todas esas herramientas, tecnología, software as a service que pagas, que forman parte de tus costes, esos que ves ahí arriba en tus costes operativos como profesional, inteligencia artificial o activos que has desarrollado, ¿vale? Por ejemplo, yo pongo ahí slides porque yo soy muy de dibujar slides, soy muy visual, y yo obviamente tengo un batallón de slides que muchas, joder, me piden una formación, una conferencia, un no sé qué, y reutilizo mucho y soy súper eficiente en ese proceso, obviamente pues para generar un hilo nuevo o lo que sea, pero no parto de cero Kelvin, ¿sabes? Parto de algo que ya tienes ahí abajo en activo. Entonces, bueno, eso particular, las slides podrían ser parte de tu HI, ¿vale? De tu autoridad, pero como son cosas que ya tengo desarrolladas y es tecnología, por así decirlo, pues me gusta bajarlo a la AI. Entonces, el mensaje que os doy aquí es, en tu negocio, en tu PNL profesional, no gastes, invierte. ¿Por qué? Pues porque cuando tú miras trimestre a trimestre cuáles son los costes que tiene tu negocio, aparte de que lo tienes que hacer trimestre a trimestre para declarar impuestos y tal, a mí es un ejercicio que me gusta hacer, es un rollo, ¿vale? O sea, la contabilidad a mí no me gusta, pero me gusta disfrutar de ese ejercicio para revisar cuáles son los costes desde el punto de vista de, ¿esto realmente lo necesito o lo quiero en mi mapa de emprendimiento creativo como un activo estratégico? O sea, forma parte de mi AI. El hecho de tener StreamYard Premium, por ejemplo, que vale 26 euros al mes, ¿es un activo que forma parte de mi emprendimiento creativo? Pues en mi caso sí, porque sin StreamYard Premium, pues tendría un patote aquí arriba, como a alguno le gusta decir, que no es mi marca, es la marca de StreamYard y a mí me gusta quitarlo. O no podría poner música, o no podría hacer algunas cosas que hago y que me lo da el StreamYard Premium. ¿Y el StreamYard Premium es la diferenciación de mi negocio? Obviamente no. Cualquier emprendedor o empresa que coja StreamYard Premium tiene lo mismo que yo. Lo que pasa es que lo que yo hago con StreamYard Premium, es decir, mi HI sobre el AI, eso sí es diferencial. Poder poner ACDC, poder poner el brindis de una birra, poder proyectar vuestros comentarios, que mi marca esté presente, etcétera. ¿Vale? Y esto es muy interesante porque
Fijaros cómo viene la reflexión de nuevo de HI sobre AI, incluso con cosas tan poco sexys como puede ser la contabilidad de un negocio, ¿no? Bueno, pues incluso eso creo que hay que disfrutarlo y hay que ponerlo bajo el prisma de el activo, ¿vale? El AI, la tecnología que pagas, las herramientas y tal, también es un activo. Entonces, ¿con qué prisma lo miro yo? Pues que en mi negocio yo no gasto, invierto. Lo que considero un gasto, lo que considero que no suma a mi HI, que no me potencia más y me diferencia de cara arriba, es un gasto que acabo cortando en algún momento. Y sin embargo, lo que sí que veo trimestre a trimestre en mis gastos como profesional, pues feliz de pagarlo porque forma parte de mi inversión, ¿vale? De mi inversión hacia mi activo. Bueno, es un mensaje muy interesante ese, muy importante. Es el último que metí y la verdad es que me alegro de que se me haya ocurrido porque me lo dejaba en el tintero, pero es muy relevante. Vale, vamos a fluir ahora hacia la parte de operaciones y quiero que hablemos un poquito de objetivos, porque en una birra de hace un mes o dos toqué el tema de los objetivos, de disfrutar, ponerse objetivos ambiciosos y no cumplirlos, decía, y hablé un poquito de este modelo, pero quiero que toquemos un poquito más en detalle y que lo trabajemos para cerrar un poco el círculo con lo inicial, ¿no? Con la parte más estratégica de propósito y de cómo medimos que estamos sumando hacia nuestro propósito en nuestro negocio. Entonces, el siguiente mensaje sería ponerse objetivos alineados con tu propósito y valores. Más allá de que sean más o menos ambiciosos, a mí me gusta que esos qués, esos objetivos, formen parte de este círculo de oro que parte del propósito, del para qué, que sigue con tus valores personales, el cómo haces las cosas y que acaba con los objetivos, ¿vale? Cuando lo visualizas así, pues es muy fácil decir si algo suma o no suma a tu propósito. Y es muy fácil, lo que veremos luego en un modelito de operaciones, que es que paro, que continúo, que empiezo, pues es muy fácil hacer eso, porque yo sé identificar si suma o no suma, ¿vale? Luego ahí dentro hay que hacerse preguntas, obviamente, pero pues no sé, un ejemplo para mí es proyectos de consultoría que empezaron con un sentido de contribución muy fuerte hacia un liderazgo más humano en tiempos de inteligencia artificial, que es mi propósito, y que poco a poco en el devenir del proyecto, pues eso se ha ido perdiendo. Bueno, pues cuando lo evalúo cada 6 12 meses, digo, oye, este proyecto tiene sentido en el camino de mi propósito. Bueno, pues lo tuvo, pero ha dejado de tenerlo. Entonces puedo tomar la decisión de pararlo, por ejemplo. ¿Vale? Visualizar los objetivos en esa línea. Siguiente mensaje, que sería la siguiente capa de la cebolla, sería ponerle indicadores y métricas de seguimiento a esos objetivos. ¿Vale? Tú tienes un objetivo que es quali, que es, no sé, ganar, bueno, puede ser quali quanti, pero iniciar una línea de negocio de conferencias o publicar un libro o, no sé, crecer mi comunidad de emprendedores, lo que sea, pues es interesante ponerle la perspectiva quanti, la parte de indicadores con métricas, ¿vale? Crecer tu comunidad de emprendedores, ¿cuánto? ¿Vale? Yo en el ejemplo de de la birra de hace unos meses os decía, pues me puse un objetivo de llegar a junio con 180. Luego dices, no lo he cumplido, somos 135 creo ahora. Pero bueno, eso ya da igual, eso es ya el flujo de cómo tú gestionas las dinámicas de cumplo o no cumplo y qué decisiones tomo. Pero te has puesto la métrica, el indicador, lo puedes seguir, lo puedes medir. Y esto es muy relevante, cómo mides el éxito de tus proyectos, de tus objetivos, que por definición, por el punto anterior, pues van a sumar a tu propósito. Pero luego la gente, como os decía en el punto uno de la birra pasada, la gente se vuelve loca en la búsqueda del propósito, pero es que el propósito se encuentra de camino. Entonces se encuentra a través de los qués, de los indicadores y de ir haciendo esta reevaluación que os digo, ¿no? Joder, pues es que a través de este proyecto y de esta iniciativa y de esta cosa que estoy haciendo aquí y de esto tal, no solo me estoy ganando la vida, sino que lo estoy haciendo de una manera congruente con mis valores y hacia una causa en la que creo. Y eso es una cosa súper reconfortante y, bueno, pues para mí hace honor al cambio de paradigma de trabajo que yo vi en su momento, en el que creo y que creo que es, bueno, pues una gran oportunidad porque pienso que mucha gente sigue trabajando en otro paradigma de trabajo, ¿vale? Ponerle indicadores a los objetivos para poder medirlos. Y el siguiente punto, que ya sería la parte más externa del círculo de oro extendido, identificar necesidades y dotarse de recursos para cumplir tus indicadores o objetivos. Es decir, si tú te pones un objetivo y le pones unos indicadores, pues la reflexión de después es, bueno, pues qué recursos o qué necesito para cumplir con esos indicadores, esas métricas, para que esos objetivos se cumplan. Porque si no, pues te estás haciendo la trampa solitario, ¿no? Esto es como cuando trabajas en una empresa y te dicen, tienes que duplicar las ventas. Y dices, vale, eh,
cuántos recursos más tengo. No, con los mismos recursos. Y dices, hombre, pues no, no porque si te digo que sí, estaría diciéndote que cuando establecimos unos objetivos que eran la mitad, pues te mentí, porque podía hacer el doble con los mismos recursos, ¿no? O sea, bueno, es muy obvio, ¿no? Pero es que caemos en estas cosas, tanto en empresas como por nuestra cuenta, ¿no? Si te pones objetivos, indicadores y métricas, tienes que asignarle unas necesidades, ¿vale? Y a distintas métricas o indicadores, pues distintas necesidades. Y ahí ya, dentro de las posibilidades de cada negocio, de cada, bueno, pues de cada P&L personal, pues puedes llegar a cómo de cuánto puedes soportar esos recursos, esas necesidades, hasta cuánto puedes invertir. Por ejemplo, si yo tuviera recursos más ilimitados o ilimitados, porque no lo son, pues podría invertir 2.000 euros al mes en publicidad en Amazon, seguramente. Pues no puedo porque es limitado. Bueno, pues invierto 200, 100, 300, depende de lo que me dé, ¿vale? Herramientas premium, lo mismo, probaría todas las herramientas de inteligencia artificial que pudiera, pero tengo que decidir, tengo que mirar ese P&L, esos costes trimestre a trimestre y tengo que decidir cuáles son los realmente estratégicos, ¿vale? Y que me están apoyando mi HI, por un lado, pero soportando los indicadores, las métricas y la consecución de objetivos. Vale, yo creo que esto ha quedado claro. Vamos a por los últimos 2 puntos que son, como digo, muy de operaciones, muy de cómo reviso todo esto, ¿vale? Y el primero de ellos es diseñar y compartir tus compromisos. Una cosa es ponerte objetivos alineados con el propósito que tengan indicadores y métricas y necesidades de recursos en una herramienta como la que habéis visto anteriormente, el círculo de oro. Y otra cosa es hacer una bajada de este tipo, ¿vale? Rollo, puesto que me mueve mi propósito, el que sea, y creo en hacerlo realidad de tal manera, ¿vale? Con mis valores. En 2023 quiero tal, mis objetivos, por lo que voy a proyectar y seguir tales indicadores o métricas, para lo que voy a dotarme de tales necesidades o recursos. Hacer esto para cada uno de los objetivos que tú tengas es muy potente, porque visualizas un compromiso, lo has sacado de ahí dentro. Y yo digo que no solo es diseñar y visualizar el compromiso, sino que además es compartirlo. Y si puede ser en comunidad, mejor. Sale Gandalf riéndose, que por eso está la letra de Naniron, que es la letra de la comunidad del anillo. Porque si lo puedes compartir con alguien más que no sea tú, y además hacerlo un poco fuera de tu zona de confort, no solo uno a uno y no solo con la gente que tienes confianza, sino en una comunidad que esté como tú, una comunidad de emprendedores, por ejemplo, de emprendedores creativos, pues es muy potente porque adquieres un compromiso contigo mismo, pero además estás adquiriendo un compromiso, se lo estás contando a otras personas, que obviamente cuando pasen 6, 12 meses no te van a atizar si no has cumplido tus objetivos, pero sí que te van a hacer un poquito de accountability partners, ¿vale? Y cuando revisemos eso con flujos de, venga, pues cada 6 meses, 12 meses, revisamos cómo estamos en el cumplimiento de objetivo, cosa que vamos a hacer ahora en el consejo a partir de la semana que viene en la comunidad, pues tienes a gente que dice, pero si tú en enero dijiste esto, ¿cómo vas con esto? Venga, ¿qué crees que ha fallado? ¿Que te pusiste unos indicadores demasiado altos? ¿No le has dado suficientes recursos para conseguirlo? ¿No sumaba a tu propósito y por tanto has pivotado? ¿No tenía sentido el objetivo? Puedes articular una conversación muy potente para esa bajada de OKRs, que ya os digo que para mí no es otra cosa que pues, un ejercicio radical de foco y compromiso contigo mismo, con tu propósito, pero también compartido con otras personas que idealmente ya, si tienen tus mismos valores y si comparten un mismo propósito, pues fenomenal, ¿vale? Si os ocurre alguna comunidad de emprendedores con estos valores y propósito, pues, pues me la mencionáis por ahí. Bueno, me río porque tengo a Gandalf riéndome y me tengo que reír, porque a mí los GIFs me hacen mucha gracia. Y la última pinceladita de hoy, pues esta que os decía de tomar decisiones, ¿vale? La birra de la semana pasada la acababa con hacer conscientemente y la de hoy pues la tengo que acabar con tomar decisiones, perdón, conscientemente. Y esta es una herramienta muy sencillota que se llama Stop, Start, Continue o Stop, Continue, Start y que básicamente va de reflexionar una o dos veces al año, a mí me funciona hacerlo una y en agosto, sobre los proyectos que estás teniendo ahora mismo, qué quieres parar, qué quieres continuar y qué quieres empezar para el curso que viene, para el año que viene. Es un ejercicio muy potente cuando tienes lo anterior trabajado, sabes cuál es tu propósito, tus valores, tienes los objetivos claros, los indicadores,
¿Has hecho un ejercicio de bajada de OKRs y de foco y compromiso contigo mismo? Porque cuando tienes todo eso, te plantes en una lista de proyectos así que dices, a ver, ¿en qué estoy trabajando? ¿no? Y estos son ejemplos reales míos que, bueno, que son irrelevantes, o de hecho son de hace 2 años, pero que me ha gustado mantener porque son decisiones que he tomado. Y ahí hay proyectos por cuenta ajena, ¿sabes? Y yo he tomado decisiones de partir esos proyectos por cuenta ajena y decir qué quiero parar y qué quiero continuar. Y eso, tomar conciencia de eso, me ha hecho pasar a la acción, por ejemplo, con mi empresa en ese momento, en ese proyecto, para decirles, es que mira, de mi trabajo aquí, esta parte tenemos que encontrar la manera de salirme. ¿Por qué? Bueno, pues ya puedes dar tus porqués, ¿no? Pues porque ya no aprendo, porque a mí me gusta trabajar aprendiendo, es uno de mis valores, porque creo que el proyecto, bueno, pues ha ido por una deriva que a mí personalmente no me suma, o porque creo, bueno, por lo que sea, por las razones que sea, pero puedes articular una conversación mucho más consciente, una conversación barra negociación, que todos son negociaciones, y ya hablaremos más en profundidad de negociación estratégica, de una forma mucho más consciente, ¿vale? Continuar, pues te refuerza lo que vienes haciendo bien, lo que está sumando a tu propósito, lo que tiene tracción, lo que te aporta en tus valores y te sientes satisfecho haciendo, lo que tiene un cumplimiento de objetivos o unos indicadores chulos, bueno, pues lo ves claro. Y también empezar, porque cuando estás además pendiente de qué podría hacer, estoy pendiente de no sé qué cosas de innovación incremental podría hacer. Por ejemplo, ese año me planteé publicar 2 libros, no lo cumplí, publiqué uno, pero ya está bien, te pones el objetivo y lo visualizas y lo cumples, ¿no? O información, perdón, o innovación más radical, ¿no? Como por ejemplo, pues formarme como inversor, decía yo. Bueno, pues no lo hice, al final no lo hice, pero en ese momento era una hipótesis muy chula, ¿no? Puedes poner objetivos personales también, muy concretos, pues yo me puse a nadar una vez por semana porque me viene bien al bienestar personal, que forma parte de mis valores. Bueno, todo está muy relacionado y si tienes una herramienta como esta, muy sencillita, en la que 1 o 2 veces al año pues haces una reflexión de qué empezar, qué continuar y qué parar, pues te ayuda a tomar decisiones más conscientes, ¿vale? Y esto es muy chulo pues para tener empowerment y accountability en tu día a día, en tu trabajo, sea cual sea ese trabajo. Lo cual es potente y me cierra muy bien el círculo con todo lo que hemos hablado en las 2 últimas birras.